Todo comienza con una contradicción. Un neurocirujano acostumbrado a abrir cráneos, leer escáneres y confiar solo en lo que podía medirse, cayó en un coma profundo durante 7 días. Y cuando volvió, aseguró haber visto un lugar que no se parecía a ningún sueño, a ninguna alucinación y a ninguna memoria conocida. Habló de paisajes imposibles, de música que no parecía humana, de mariposas moviéndose como si formaran parte de una inteligencia mayor y de una mujer que lo guiaba con una serenidad imposible de describir. Pero hay un detalle que convirtió su historia en algo mucho más inquietante. Al despertar, descubrió que esa mujer, según su propia interpretación, era alguien a quien jamás había visto en vida y que, sin embargo, estaba ligada a él por sangre. Detrás del misterio hay un hombre difícil de impresionar. Eben Alexander no era un narrador de leyendas ni un conferencista espiritual. Era un médico, un neurocirujano, alguien formado para pensar que la conciencia nace del cerebro y termina cuando el cerebro falla. En 2008, su vida dio un giro brutal cuando contrajo una meningitis bacteriana extremadamente grave. Lo que hacía raro el caso no era solo la enfermedad, sino quién la sufría. Si un hombre como él decía haber vivido algo fuera de toda explicación neurológica convencional, entonces el debate dejaba de ser una simple creencia y se convertía en una grieta incómoda dentro del propio lenguaje de la ciencia. Y ahí ocurre el primer golpe. La infección avanzó con violencia hasta llevarlo a un estado crítico y a un coma profundo que, según se reportó, se extendió durante 7 días. Su entorno médico entendía bien lo que eso significaba. No se trataba de un desmayo ni de una experiencia confusa entre la vigilia y el sueño, sino de una situación extrema, una frontera clínica donde el pronóstico podía ser devastador. Según el propio Alexander, la meningitis había comprometido severamente la función de su neocórtex, la parte del cerebro asociada con el pensamiento complejo, el lenguaje y la construcción consciente de la experiencia. Y si esa región estaba fuera de combate, entonces aparecía la primera pregunta que perseguiría todo el caso. ¿Cómo pudo vivir algo tan estructurado mientras su cerebro, en teoría, no estaba en condiciones de producirlo? Lo más duro pasaba al otro lado de la cama. Mientras los monitores seguían registrando lo indispensable para sostenerlo con vida, su familia y los médicos enfrentaban una escena conocida en medicina intensiva. Esperar, calcular, temer el peor desenlace y, en silencio, prepararse para una pérdida irreversible o para una supervivencia con daño severo. Según su relato posterior, él no recuerda ese tiempo como un vacío absoluto. Lo que describe es una secuencia extraña, como si primero hubiera atravesado una región de confusión y oscuridad, una antesala sin lógica, antes de entrar en algo radicalmente distinto. Ese cambio es clave, porque no habla de una fantasía lineal, sino de una progresión. Y en esa progresión aparece una presencia que todavía no tenía nombre. Entonces, la historia cambia de escala. Alexander dijo haber llegado a un entorno de belleza desbordante, un mundo que no podía traducirse del todo con palabras humanas. Describió colores imposibles, una sensación de armonía total, una música que no venía de instrumentos concretos, y un paisaje vivo en el que las mariposas parecían formar parte del tejido mismo de ese lugar. No era, según su testimonio, una escena estática, sino una realidad en movimiento, luminosa, inmensa y profundamente inteligente. Y en medio de esa experiencia aparecía una mujer joven, cercana, serena,
que no necesitaba largos discursos para transmitirle una certeza, que estaba a salvo, que era amado y que no debía temer. Lo inquietante es que en ese momento él no sabía quién era. Pero el detalle decisivo aún no había llegado. Para Alexander, aquella figura femenina no era un símbolo borroso ni una voz abstracta. Era una presencia definida, casi íntima, como si hubiera existido un vínculo previo, aunque él no pudiera reconocerlo. Esa imposibilidad es la que sostiene el misterio, porque Eben Alexander había sido adoptado de niño y no creció conociendo a toda su familia biológica. Según contaría después, durante la experiencia no recibió una explicación racional sobre la identidad de esa mujer. Solo la percibió como guía, como compañía y como una especie de ancla emocional en medio de algo demasiado vasto para comprenderlo. La pregunta entonces quedó suspendida como una herida abierta. Si no sabía quién era, ¿por qué al despertar sintió que ese rostro importaba tanto? Y ahí llega lo que muchos consideran el momento imposible. Contra pronósticos médicos muy sombríos, Alexander despertó del coma. El regreso ya era por sí mismo extraordinario, pero lo que vino después descolocó incluso a quienes conocían su perfil racional. No despertó contando fragmentos sin sentido ni visiones desordenadas, sino un relato complejo, coherente y emocionalmente preciso. Habló de niveles, de tránsito, de presencia, de belleza y de una conciencia que, según él, no dependía por completo del cerebro físico. Para un hombre entrenado durante años en explicar la mente desde la anatomía, aquello no era una consolación poética, era una colisión frontal entre su experiencia y todo lo que creía saber. La pieza que faltaba apareció después. Durante el proceso de reconstrucción de lo ocurrido, Alexander llegó a conocer una fotografía de una hermana biológica fallecida a la que nunca había tratado en vida. Según su testimonio, al verla, sintió un impacto inmediato. Ese era el rostro de la mujer que lo había acompañado durante la experiencia. No era una amiga de la familia adoptiva, no era un recuerdo de infancia reprimido, no era una figura frecuente en su entorno cotidiano. Era, según su interpretación, alguien con quien compartía origen, pero no historia. Y esa coincidencia se volvió el núcleo emocional del caso, porque convirtió una visión subjetiva en algo que, al menos para él, parecía conectar con una información que no poseía de manera consciente antes del coma. Desde ese instante, la historia dejó de ser solo médica y se volvió filosófica. Alexander empezó a plantear una pregunta que incomoda tanto a escépticos como a creyentes. Si la conciencia puede producir experiencias tan ricas cuando el cerebro está gravemente comprometido, ¿es posible que no dependa del todo de la actividad cerebral? Observa tus manos, Eben. Percibes el Él desfase. no El hablaba viejo como modelo un ya no encaja. observador Estamos externo. redefiniendo la estructura. Hablaba como un especialista que había dedicado su vida a operar el órgano que, según el modelo clásico, genera mente, memoria, identidad y percepción. Y por eso su caso llamó la atención. No era un relato contado desde la fe previa, sino desde una crisis personal que rompía desde adentro la seguridad de un materialismo absoluto. Luego vino la documentación. Alexander reunió su experiencia en entrevistas, conferencias y sobre todo en un libro que se convertiría en un bestseller mundial, La prueba del cielo. El texto reavivó una discusión que nunca desaparece del todo,
pero que pocas veces llega al centro del debate público con tanta fuerza: la posibilidad de que la conciencia sobreviva, continúe o exista de una manera que la neurología actual todavía no alcanza a describir por completo. Su historia se difundió porque reunía elementos muy poderosos: un profesional de alto nivel, una enfermedad extrema, una recuperación inesperada y una revelación familiar cargada de emoción. Para muchos lectores, eso no demostraba nada de forma definitiva, pero sí abría una puerta que ya no resultaba tan fácil cerrar. Los datos muestran activación en la corteza prefrontal. ¿Y los Sin controles son embargo, replicables? la Totalmente. duda Revisen las también notas. tiene argumentos. Varios escépticos y divulgadores científicos señalaron que una experiencia cercana a la muerte no prueba por sí sola que la conciencia exista fuera del cerebro, y que incluso en estados críticos puede haber actividad residual, memoria fragmentaria o reconstrucciones posteriores influenciadas por emociones, relatos culturales y procesos neuroquímicos. Otros cuestionaron el momento exacto en que la experiencia habría ocurrido, si fue durante el periodo más profundo del coma o en una fase de recuperación que luego quedó mezclada en su memoria. Esas objeciones no destruyen el misterio, pero sí obligan a mirar el caso con prudencia, porque una historia puede ser profundamente transformadora para quien la vive y al mismo tiempo seguir siendo un enigma difícil de convertir en evidencia concluyente. Y aún así, algo permanece. Incluso aceptando todas las reservas médicas y metodológicas, el caso de Eben Alexander no desaparece con una explicación rápida. Queda la fuerza de su testimonio, queda la coherencia interna de su relato, queda la conmoción de haber reconocido, según él, a una hermana biológica a la que nunca conoció, y queda la tensión entre dos mundos que rara vez se reconcilian del todo: el de la experiencia íntima y el de la verificación científica. Tal vez la lección más honesta no sea afirmar que el cielo quedó demostrado, ni reducir todo a una simple descarga neuronal, sino admitir que hay fenómenos en los límites de la vida que siguen desafiando nuestras categorías más cómodas. Y al final, lo más perturbador no es imaginar un cielo lleno de mariposas y música, sino pensar que un hombre que pasó su vida estudiando el cerebro haya regresado de la oscuridad diciendo que la mente podría ser más grande que la materia que la contiene. Quizá nunca sepamos con certeza qué ocurrió en aquellos 7 días, pero el eco de esa pregunta sigue vivo cada vez que alguien mira una cama de hospital y se pregunta si el silencio del cuerpo es realmente el final. Si esta historia te dejó pensando, dale like y suscríbete para más casos como este. ¿Qué detalle te parece más difícil de explicar y cuál sería tu hipótesis?